manifestación que nos van a dar es un signo de Parinot, que esto es el signo de Parinot lo podemos ver en tumores de la región pineal, lo podemos ver en hidrocefalia, lo podemos ver en cualquier lesión que afecte el tegmento mesencefálico. ¿Y en qué consiste? Consiste en los ojos con la mirada hacia abajo, imposibilidad para llevar la mirada hacia arriba. Y en algunos casos, pues lo conozco, bueno, en algunos lugares también lo van a encontrar así como ojos en puesta de sol, como si si el sol se estuviera poniendo. Y los tumores de la región pineal, los más frecuentes son el pineocitoma y el pineoblastoma. Menos frecuentes los teratomas y los germinomas. Ahora, cuando están en la región de la cisura esfenoidal, afectan el tercero, el cuarto y el sexto nervio, entonces les van a dar una oftalmoplejía monoocular y el paciente entonces va a ver doble y generalmente son por meningiomas o por metástasis. Y cuando los tumores están en el tallo cerebral, pues les van a dar los datos de acuerdo a la localización, si son mesencefálicos, en el puente, en el bulbo, y casi siempre les van a dar problemas de oftalmoplejía, con, si se acercan al cerebelo con signos cerebelosos, con datos de neurona motora superior. Los más frecuentes son el astrocitoma juvenil y el glioblastoma, y los que se localizan en el cerebelo, pues siempre se manifiestan con un síndrome cerebeloso, más los datos que ya sabemos de aumento de la presión intracraneana, con cefalea, vómito que no tiene náuseas y pueden presentarse o no con papiledema. Los más frecuentes en los niños es el méduloblastoma y en los adultos el astrocitoma. En los adultos el hemangioma, los hemangioblastomas son también muy frecuentes, sobre todo cuando están en la línea media. El diagnóstico es ante la sospecha de una lesión expansiva en el cerebro. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un estudio de imagen. Lo ideal es hacer un estudio de resonancia magnética de cráneo con contraste. La tomografía es un estudio muy útil, muy accesible, y si no tienen opción de hacer resonancia, bueno, se hace tomografía, muy importante que se haga con contraste, porque muchas veces los astrocitomas, por ejemplo, de bajo grado de malignidad, pueden ser muy difíciles de ver si no les metemos medio de contraste. Y en algunos casos se hacen estudios de arteriografía, porque si logramos identificar el vaso que está alimentando o nutriendo a ese tumor, podemos embolizarlo y disminuir el tamaño tumoral, evidentemente al disminuirle el aporte sanguíneo. La punción lumbar está contraindicada en cualquier tipo de neoplasias cerebrales. El manejo es quirúrgico el 99.9% de las veces. ¿Cuándo no es quirúrgico? Cuando el sitio es inaccesible quirúrgicamente o el riesgo por estar muy cercano a, a sitios vitales es muy alto. Pero si no, todo tumor se debe de operar. Cuando no hay una resección completa del tumor, o cuando hay una recidiva tumoral, o cuando después de la resección del tumor se identificó en el estudio histopatológico datos de malignidad o de anaplasia, está indicada la radioterapia. La tamuzolamida es un medicamento que se ha utilizado como quimioterápico en pacientes con glioblastoma. Actualmente se están corriendo estudios para medicamentos que modifiquen propiamente el ciclo celular y favorezcan la apoptosis o la muerte de
las células tumorales. Y también se están utilizando anticuerpos monoclonales como el bevacizumab para disminuir la angiogénesis, para disminuir la vascularización del tumor y evidentemente, bueno, favorecer que se muera antes de tiempo. Se muera antes, no antes de tiempo. Bien, entonces, los más frecuentes de los supratentoriales a nivel de hemisferios es primero los astrocitomas, después el meningioma y, bueno, no después de los gliomas, los meningiomas, y acuérdense que dijimos que las metástasis son también un porcentaje muy alto. Y a nivel de la silla turca, los adenomas hipoficiarios y el craneofaringioma. De los infratentoriales, los más frecuentes son los tumores del ángulo pontocerebeloso, básicamente el neurinoma del acústico, y cuando están en otras localizaciones, pues volvemos a empezar gliomas, metástasis, hemangioblastomas. Y en los niños son más frecuentes los tumores de la línea media y el más frecuente es el méduloblastoma, seguido por el ependimoma y menos frecuente los astrocitomas. Bien, entonces, para repasar, déjenme ver si puedo mover esto. No sé por qué. Los tumores, vamos a suprimirlo. Ay, perdón, pienso que hice aquí. Los tumores derivados del neuroepitelio o del epitelio neural vienen de las tres principales líneas celulares, ya sea del neuroblasto, que va a dar lugar a las neuronas, del glioblasto, que va a dar hasta a los astrocitos y a los oligodendrocitos, y del epitelio ependimario, que va a dar al epéndimo. Bien, vamos a ir revisando más o menos cada uno. No se trata de que lo aprendan todo, pero que se queden con algunos conceptos. Bien. Por ejemplo, el astrocitoma histológicamente más benigno es el astrocitoma subependimario de células gigantes. El glioblastoma, pues, es el más maligno de todos. El pilocítico se ve frecuentemente en niños. Y aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, de un astrocitoma quístico en el que está la lesión tumoral densa y estas dos quistes, y entre todo es lo que forman el tumor. O cuando hay una infiltración difusa a una parte extensa del cerebro, se le conoce como gliomatosis cerebri. Y uno de los criterios es que estén infiltrados por lo menos 3 lóbulos cerebrales, de uno o de los dos lados. Bueno, no. El astrocitoma pilocítico, que les decía que es más frecuente en niños, es generalmente de comportamiento benigno, se ve en en el cerebelo, y su crecimiento es muy lento. Su manejo es quirúrgico, siempre quirúrgico. Cuando se extirpan completamente, el pronóstico es bueno. Cuando no hay resección completa del tumor, son pacientes que requieren manejo con radioterapia, o aunque no haya resección, o que haya habido resección completa del tumor, pero si hay recidiva, el manejo es con radioterapia. Y ya cuando tenemos un astrocitoma anaplásico o ya con mayor grado de malignidad, como sería el grado 3, el grado 4, como el glioblastoma, el manejo es quirúrgico y además se maneja radioterapia. Recuerden que la mortalidad de los neoplasias grado 3, grado 4 es muy alta a corto plazo. En los anaplásicos, pues lo que vamos a ver es muchas mitosis,
muchas formación nueva de vasos. Vamos a ver atipia celular. Y bueno, en la resonancia magnética van a ver un tumor de diferentes densidades con mucho edema. Y el manejo nuevamente es quirúrgico. Cuando ya se demuestra pues que son anaplásicos, que tienen todos estos datos de malignidad, además se da manejo con quimioterapia. Ay, perdón. Bien, la sobrevida es corta. Y el más maligno de todos y el más frecuente en los adultos es el glioblastoma multiforme. La edad de presentación es entre los 50 y los 60 años, es más frecuente en hombres y es un tumor infiltrativo. Generalmente a partir de la sustancia blanca, bueno, porque dijimos que es de células gliales, y puede irse al lado contralateral a través del cuerpo calloso o de la comisura anterior. El manejo es quirúrgico. Esta es una imagen de resonancia. Y van a tener, ¿se acuerdan que habíamos visto los 4 datos de malignidad en un estudio histopatológico? Y bueno, el glioblastoma multiforme lo tiene todo. Pueden hacer como las manifestaciones clínicas pueden ser las que ustedes quieran, porque al final es un tumor muy grande que generalmente ocupa uno o más lóbulos del lado derecho, del lado izquierdo. Entonces, la constante sí va a ser el aumento de la presión intracraneana, o sea, el síndrome de hipertensión intracraneana, más los sitios que esté afectando la localización, les va a dar la sintomatología. El manejo es cirugía y radioterapia. En algunos pacientes se utiliza también la quimioterapia local, o sea, después de que resecan el tumor, ponen in situ medicamentos de quimioterapia o habíamos dicho que la tamoxiflozina se utiliza como quimioterapia por vía oral en estos pacientes. Acá tienen, por ejemplo, un corte histopatológico y aquí una imagen por resonancia. El oligodendroglioma viene de otra línea celular, de los oligodendrocitos. Y una característica es que presentan calcificación dentro del tumor. Cuando ustedes vean una lesión tumoral intraparenquimatosa con calcificación, bueno, lo más probable es que se trata de un oligodendroglioma. En general son bien delimitados y tienen un mejor pronóstico que los astrocitomas. Cuando ya es un grado 2, ya va a invadir la corteza cerebral. El cuadro clínico nos lo vamos a saltar porque ya les dije que es lo mismo para todos. Aumento de la presión intracraneana y, de acuerdo a la localización, es lo que les va a dar datos frontales, temporales, occipitales, etc. El diagnóstico lo van a hacer con estudio de tomografía o resonancia, en el que van a ver zonas de calcificación muy homogéneas, muy redonditas, con poco edema alrededor del tumor. El manejo es quirúrgico en los dos casos. Bueno, siempre es quirúrgico. Cuando en el estudio histopatológico se muestra que hay anaplasia, entonces además va a ser manejo con radioterapia. En el caso particular de el oligodendroglioma, la temozolomida no está aprobado o su uso es muy controversial, a diferencia del glioblastoma multiforme, donde la temozolomida es un medicamento que ya está que se utiliza y que está bien documentado. Bien, el ependimoma
la parte interna de todos los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo y todo el canal del epéndimo de la columna, de la médula espinal, pues están recubiertas de células ependimarias. Y estas células ependimarias, cuando presentan un cambio hacia neoplasia, hacen un ependimoma. Entonces, el ependimoma se puede localizar en cualquier parte de los ventrículos o incluso en la médula. Histopatológicamente tienen estas rosetas o pseudo rosetas, que es como una característica que se observa. Generalmente están muy bien delimitados y cuando se hace la extirpación quirúrgica ya hay una curación. La mayoría también son benignos. Podemos tener tumores benignos histopatológicamente, pero por su crecimiento van a ocupar un espacio que no les corresponde y van a dar una serie de alteraciones relacionadas con la localización. Entonces puede ser algo tan grande como esto, que está ocupando el cuarto ventrículo y prácticamente ya dejó este pobrecito hemisferio cerebeloso ahí todo chiquitito. Puede ser algo tan pequeñito como algo tan chiquitito como esto, pero que lo que les va a dar es, por ejemplo, aquí está el cono medular, pues un síndrome del cono medular, aunque sea una lesión muy pequeña, aunque sea benigna, al final está comprimiendo a la médula y va a dar una sintomatología muy molesta. Y bien, los tumores de fosa posterior, bueno, generalmente les van a dar ataxia por la compresión del cerebelo y el dolor va a estar más localizado a la nuca. Acá, por ejemplo, tenemos un méduloblastoma que está localizado, un ependimoma que está localizado en el cuarto ventrículo. Está muy grande, hay que retirarlo para permitir el paso del líquido cefalorraquídeo. Entonces, el tratamiento es quirúrgico otra vez y si hay algún dato de riesgo de recidiva, si no se extirpó completamente, se tiene que dar manejo con radioterapia. De los meduloblastomas, la sobrevida cuando se extirpa completamente es del 76% más o menos en el adulto, pero es muy baja en los niños, del 14% a 5 años. Bien, el interior también de los ventrículos laterales está recubierto por los plexos coroides, que son los que, a través de los que se produce el líquido cefalorraquídeo. Hay forma macroscópica, tienen así una forma como de una coliflor, por eso está aquí la coliflor, como para verlo, y por acá se filtra el líquido y se produce el líquido cefalorraquídeo. Cuando hay un tumor a expensas de los plexos coroides, vamos a tener un aumento exagerado de la producción de líquido y vamos a tener hidrocefalia. Generalmente se ve en personas jóvenes y es muy raro, son raros. Bueno, estos de la región pineal ya lo habíamos visto, el pineocitoma, y son de lento crecimiento y se ven en adultos jóvenes. Bien, aquí les muestro una imagen de un pineocitoma. Bien, puede haber como en este caso hidrocefalia, les decía que los ojos con la mirada hacia abajo, y el síndrome de Parinot, que es la paresia de la mirada vertical, o sea, no tienen posibilidad de llevar la mirada hacia arriba, las pupilas, sobre todo cuando hay una gran compresión a nivel del tecto mesencefálico, hay midriasis bilateral y ptosis. Bien, el manejo es con cirugía y con radioterapia, y cuando no se logra restablecer la circulación del líquido cefalorraquídeo, pues se tiene que colocar una válvula de derivación.
Y de los tumores embrionarios, el más frecuente en los niños, ya habíamos dicho, de la línea media, es el méduloblastoma. Y bueno, las manifestaciones clínicas, ya volvimos, aumento de la presión intracraneana con papiledema, y si están muy cercano al cerebelo, pues va a darnos, como está cercano al cerebelo, nos va a dar ataxia o síndrome cerebeloso. El tratamiento es quirúrgico y con radio y quimioterapia. En los menores de 5 años hay una sobrevida del 85% a 5 años. Los tumores de las vainas de los nervios, el más frecuente es el schwannoma, que es por crecimiento de las células de Schwann, que son las que producen la mielina en el nervio periférico. Y en forma menos frecuente tenemos los neurofibromas. Generalmente se presentan en el octavo nervio, son los más frecuentes, y los neurinomas en el quinto nervio craneal. Ahora, los neurofibromas se asocian a algunas patologías como la neurofibromatosis tipo 2, en las que en la piel hay toda esta formación de neurofibromas, así como hay en la piel, pues están dentro del cerebro. Y el schwannoma, el más frecuente, es el que afecta al octavo nervio craneal. Muy bien. Dentro de los schwannomas tenemos los que tienen células fusiformes que se unen en haces muy compactos, o el tipo B, que tiene como mucho componente mucinoide quístico. Acá les tengo un ejemplo de lo que sería un neurofibroma, y aquí de un schwannoma. Y el cuadro clínico, como afecta al octavo nervio, pues es una sordera progresiva y vértigo. Y, por ejemplo, bueno, estos se llaman potenciales evocados. Nosotros damos un estímulo auditivo a nivel del conducto auditivo externo y colocamos electrodos en diferentes partes del cráneo para registrar la respuesta en diferentes áreas al estímulo auditivo. Esta sería una respuesta normal con las 5 ondas presentes. En el caso del neurinoma, como está dañada toda la transmisión a través del nervio auditivo, vamos a tener disminución o aplastamiento de las ondas en los potenciales evocados. Y en la resonancia magnética podemos ver, por ejemplo, aquí, este sería el conducto auditivo interno, y entonces tenemos aquí la lesión tumoral. Aquí, de este otro lado, acá está, por ejemplo, ya con el contraste. El pronóstico es bueno porque son tumores benignos, solamente que hay que extirparlos completamente. A veces el tumor, aunque sea histológicamente benigno, volvemos a lo mismo, ocupa un espacio que no le corresponde y crece del conducto auditivo interno hacia adentro del cráneo, y, por ejemplo, en este caso, comprime el tallo cerebral. Entonces, su principal problema está dado no por su estirpe histológica, sino por su crecimiento y que comprime estructuras del cerebro. El manejo es quirúrgico, hay que extirpar el tumor, y el principal objetivo del neurocirujano es no cortar también el nervio facial. ¿Por qué? Porque viajan juntititos y a veces están muy pegados, y tiene que tener mucho cuidado el neurocirujano de respetar en todo lo posible el nervio facial. Cuando no hay forma de operarlo quirúrgicamente, o por la ubicación o por factores de riesgo para la cirugía, se decide hacerlo con radiación, con rayos gamma, y quemar el tumor. Bueno, tienen muy buen pronóstico también, aunque tiene que saber el paciente que va a quedar con una reducción en la audición, y un porcentaje muy bajo llegan a tener parálisis facial
durante el primer año y medio. Bueno, de los tumores derivados de las meninges, el más frecuente es el meningioma. El meningioma es el tumor más frecuente después de los gliomas. Y habitualmente es benigno, afecta más a mujeres que a hombres, y en mujeres que tienen CEA de mama, que son o sea, que tienen receptores estrogénicos positivos, también tienen mayor frecuencia de tener meningiomas con receptores estrogénicos positivos. Son tumores así muy densos, muy vascularizados, por lo tanto refuerzan mucho con el medio de contraste y pueden ser únicos o múltiples. Generalmente son únicos, a menos que se asocien a alguna enfermedad como esta de la neurofibromatosis. Son extraxiales, es decir, están por fuera del cerebro porque dependen de las meninges de la aracnoides. ¿De cuál de las tres meninges crecen los meningiomas? De la aracnoides. Y generalmente se presentan en la convexidad cerebral, aunque pueden presentarse en cualquier lugar donde haya aracnoides. Generalmente, les decía, son benignos y histopatológicamente tienen esta característica que se llaman los cuerpos de Samoma, que son, ustedes los van a identificar muy fácil porque es como si estuvieran viendo troncos cortados, troncos de árboles, así con todas sus capas, nada más que aquí de color moradito. Acuérdense, cuerpos de Samoma que se ven habitualmente en los meningiomas calcificados. Y los patólogos pueden utilizar marcadores inmunohistoquímicos para confirmar el diagnóstico, que es la avimentina y el antígeno epitelial de membrana. Ahora, dependiendo de la ubicación, van a dar la sintomatología. Si están en la hoz del cerebro, que es donde la línea media, recuerden el homúnculo de Penfield, en el que la pierna está hacia la región media. Entonces, si ahí sale el tumor, pues va a afectar la pierna, los esfínteres, y puede darles un problema de apraxia para la marcha por la afección de las piernas e incluso alteraciones mentales. Si están en el foramen magno, pues van a poder darles afección tanto de neurona motora superior e inferior, o si están en el surco olfatorio, dan este síndrome que se llama de Foster-Kennedy, en la que hay anosmia, porque se afecta el surco olfatorio, y hay papiledema en un ojo y atrofia papilar en el otro. Bien, el diagnóstico se hace con la tomografía o la resonancia. En cualquiera de los dos estudios, ustedes requieren que el estudio lleve contraste, porque estos tumores, como son muy vascularizados, refuerzan en forma homogénea con el medio de contraste. Y a veces se puede ver en el cráneo como si se empaquetara un pedazo del cráneo, que no es que esté empaquetado, ¿verdad? Sino que la presencia del meningioma calcificado pareciera que es el mismo hueso, pues hay que verlos. Manejo, cirugía, siempre cirugía, y cuando hay una resección completa, pues es un tratamiento curativo. ¿Cuándo es cuando se recomienda la radioterapia? Cuando en el estudio histopatológico hay reporte de malignidad, cuando la resección fue incompleta o cuando hay tumores recurrentes. Como son tumores muy vascularizados, en ocasiones se puede embolizar la arteria que los está nutriendo para hacer más fácil la resección.
Y se están haciendo estudios ahorita, en particular en los meningiomas, que son hormonodependientes, de utilizar algunos antagonistas de progesterona o la hidroxiurea para disminuir la recidiva, en especial los que tienen datos de malignidad. Bueno, el hemangioblastoma es un tumor general de la línea media de la fosa posterior y es el más frecuente en los adultos. Es un tumor benigno histopatológicamente, pero volvemos a lo mismo. Está ocupando un espacio y va a generar manifestaciones por el espacio que está ocupando. El manejo es quirúrgico, otra vez quirúrgico. Ahora, los tumores de la región celar, básicamente lo que van a afectar es la hipófisis y la glándula hipófisis, ya sea que afecten la parte de la hipófisis que produce hormona antidiurética, ACTH, TSH, oxitocina, prolactina, y entonces la manifestación que van a dar, además del crecimiento tumoral y que va a comprimir hacia arriba el quiasma óptico, va a ser la alteración hormonal. Bueno, aquí evidentemente estos señores no tienen esto, pero bueno, es una forma de poner que puede haber acromegalia, gigantismo, enanismo, puede haber hiperprolactinemia, etc. El manejo, ¿con qué es? Quirúrgico. Y generalmente se producen con cefalea y lo que decíamos de la hemianopsia bitemporal. Acá, por ejemplo, tienen una lesión muy grande, está sobrepasando el límite de la silla turca y eso ya tiene compresión a nivel del quiasma óptico y la persona tiene una hemianopsia bitemporal, o sea, no tiene una adecuada visión lateral. Se extirpan quirúrgicamente, puede ser que se extirpen por cirugía abierta o hay o entran a través de la nariz por vía transesfenoidal. La complicación más frecuente, bueno, es el panhipopituitarismo y una diabetes insípida por la falta de la hormona antidiurética. Si el tumor, como en este caso, se expande hacia arriba, como aquí tiene el pobre quiasma ahí todo empujado hacia arriba, la persona no va a tener visión en las dos partes externas, una hemianopsia bitemporal y bueno, puede haber hidrocefalia por compresión del tercer ventrículo. El cuadro clínico va a depender de la hormona que esté afectada, pero a veces erosionan a nivel del esfenoides y entonces hay salida de líquido cefalorraquídeo a través de la nariz y una comunicación directa entre la región nasal, o sea, entre la nariz y el cerebro, y puede haber riesgo de neuroinfección. O puede haber una necrosis dentro del tumor porque crezcan muy rápido, en particular los tumores productores de hormona del crecimiento, y esa necrosis va a dar algo que se llama apoplejía hipofisiaria, que es una cefalea súbita, ceguera, el paciente puede llegar al estado de coma y si hacemos una punción, el líquido es hemorrágico porque esto se necrosa y sangra. Esto es algo que pone en riesgo a la vida y el manejo tiene que ser inmediato. Bien, en el caso de que el tumor sea productor de prolactina, que son los más frecuentes, los prolactinomas, la paciente va a tener amenorrea y va a tener galactorrea. Y si es chico el tumor, si no supera el límite de la silla turca, el manejo es con medicamentos. Hasta hace varios años teníamos disponibilidad de la bromocriptina, que es un agonista dopaminérgico, pero ya hace varios años que no la hay en el mercado
y tenemos la disponibilidad de la cabergolina, es lo que utilizamos como agonista dopaminérgico. Y lo que va a hacer la cabergolina es darnos una remisión clínica. La paciente va a volver a empezar a tener sus ciclos menstruales regulares y va a dejar de tener galactorrea. Y evidentemente si le medimos los niveles de prolactina sérica, pues van a ir a ver disminuido. Si la paciente planifica embarazarse, hay que suspender la cabergolina y tener una vigilancia estrecha. Son pacientes que tienen que manejarse en una unidad de tercer nivel de atención. ¿Por qué? Porque durante el embarazo, en forma natural, va a haber un aumento de volumen de la hipófisis y un aumento de volumen, y puede haber un aumento, y bueno, va a haber hiperprolactinemia. Y entonces puede crecer el tumor y causar otros daños. Entonces, son pacientes que tienen que estar vigiladas muy de cerca por un endocrinólogo a nivel ginecoendocrinólogo, vigilando la salud materno-fetal. Cuando es por hormona del crecimiento o por TSH, también podemos utilizar los agonistas dopaminérgicos. Cuando es por ACTH, vamos a tener una enfermedad de Cushing con un hipercortisolismo. El manejo es quirúrgico y en ocasiones con ketoconazol o metirapona. En ocasiones la silla turca está completamente vacía, no logramos identificar la hipófisis o la vemos ahí una línea muy pequeña. Esto se conoce como silla turca vacía, como aracnoidocele celar, o en algunos lugares lo denominan incidentalona, porque puede ser un hallazgo incidental sin ningún tipo de sintomatología y corresponder a una variante anatómica normal. ¿Qué nos interesa saber? Que no haya disfunción hipofisiaria y que no haya compromiso del quiasma óptico. Entonces hay que pedir el perfil hipofisiario, el perfil hormonal hipofisiario y y bueno, ver que el quiasma esté completamente respetado. Entonces, esta es una imagen que van a ver muy frecuente en una resonancia cuando la pidan por cualquier otra razón, en el que aquí en vez de ver la glándula hipófisis, van a ver esta glandulita ahí toda súper apachurradita y todo esto lleno de líquido. Si no hay aumento de la presión intracraneana, que sepamos que está habiendo un aumento de la presión y eso está apachurrando la hipófisis, el 99% de los casos corresponden a una variante anatómica normal. Y por último, tenemos la hipofisitis, que es una afección de la hipófisis, una inflamación de la hipófisis que se da durante el embarazo. Y generalmente mejora con cortisoide, con cortisona, pues. Ahora, las metástasis. Las metástasis son tumores, siembras de tumores de una parte extracerebral. Las más frecuentes, pulmón, mama, riñones y riñones, se me olvidó, sistema gastrointestinal y gonadal. Ahora, nos las vamos a saltar, está refesta. Bien, está el proceso neoplásico, que ahora los vemos más frecuentemente por aumento en la edad, o sea, en la sobrevida, porque tenemos más exposición a patógenos. Bueno, entonces aumenta la incidencia de los neoplásicos y va a aumentar también las metástasis, porque la vida media de un paciente con cáncer también ha aumentado con los nuevos tratamientos. Generalmente los detectamos más fácil y
los medicamentos que atraviesan la barrera hematoencefálica no tienen efecto antitumoral y la atraviesan poco y mal. Muy bien. Entonces, las metástasis podemos tener metástasis únicas como esta, podemos tener metástasis múltiples en las que no siempre tenemos la certeza que sean metástasis, porque ustedes me podrían decir, pues pueden ser cisticercos, pueden ser tuberculomas, puede ser criptococo. Efectivamente, ¿ustedes cómo van a llegar al diagnóstico de que esto es una metástasis? Bueno, por todo lo que rodea al paciente, por todos lo que tiene además el paciente. En esta, por ejemplo, que hay una carcinomatosis ahí por todos lados, puede ser en la meninge o todo el cerebro está lleno de metástasis. Casi siempre son intraparenquimatosas y ya decíamos que el más frecuente es el adenocarcinoma de pulmón o pulmón de células o tumor de células pequeñas o avenales de pulmón, pero también lo podemos ver en tumores gonadales como del seminoma, el coriocarcinoma y el hepatocarcinoma. Bueno, hay tres formas en las que podemos encontrar las metástasis. Una, el paciente tiene un tumor, una neoplasia conocida, hace una alteración neurológica y hacemos evidentes las metástasis cerebrales. Dos, un paciente que debuta el cuadro clínico con metástasis cerebrales y tenemos que buscar el primario. Y tres, unas metástasis cerebrales en las que nunca encontramos el primario. Metástasis cerebrales de primario desconocido. Las vías de diseminación son hematógenas o a nivel de sistema linfático. Pueden ser de inicio agudo porque la metástasis tape una arteria y entonces tengamos un evento isquémico, podemos tener crisis epilépticas o podemos tener datos de hipertensión intracraneana por el edema que está alrededor del tumor. El edema secundario a los tumores cerebrales es un edema vasogénico que mejora con cortisona. El diagnóstico, cuando las imágenes no son específicas, pues hay que hacer una biopsia. Y cuando hay metástasis únicas o múltiples, hay que dar radioterapia a todo el cerebro. ¿Qué hace la radioterapia? Disminuye la recidiva y que aparezcan nuevas metástasis, no prolonga la sobrevida. Y cuando no le damos tratamiento, la sobrevida es alrededor de un mes, cuando solamente damos esteroides 2 meses y cuando se da radioterapia es de 3 a 6 meses. ¿Qué factores hay de buen pronóstico? Cuando son menores de 60 años, cuando el tumor primario está controlado y cuando el estado funcional es adecuado de acuerdo a la escala de Karnofsky, que ahorita se las voy a poner. Muy bien. El principal problema de las metástasis de los tumores es el edema, o sea, el edema cerebral. Ocupan un espacio en una cavidad rígida. Entonces, van a darnos aumento de la presión intracraneal. ¿Por qué viene este edema? Por un efecto directo, primero el efecto de la presencia de algo que está ocupando un espacio, que es el tumor. Y luego el mismo tumor genera el edema vasogénico, porque va a darnos una reacción en la que va a aumentar la permeabilidad capilar y se va a ver esto que se llama fuga de marcadores, que es como una de los mecanismos del edema vasogénico en tumores más estudiados. Entonces, la fuga o la salida de proteínas del espacio intravascular al espacio extravascular va a aumentar, va a ser parte del edema, va
a aumentar la presión intravascular. ¿Y qué cosas lo pueden limitar? Bueno, unos astrocitos que funcionen así súper bien van a estar tratando de absorber todas esas proteínas, el drenaje ventricular, la distensibilidad propia del cerebro. Okay. Entonces, siempre está feo. No sé por qué se mueve. Y la presión tisular local. Bueno, ¿qué pasa con este tumor? Este empieza a crecer por sí solo, está ocupando un espacio y luego genera un edema que va a haber cierta distensibilidad del cerebro que lo va a estar haciéndose así un poquito para allá, hasta que llega un momento en que lo supera. Y entonces vamos a tener una herniación. Ok, esta nos las vamos a hacer. ¿Ah? Y estos son los tipos de herniación. Aquí, bueno, no es un tumor, es un hematoma epidural, pero al final, si aquí estuviera el tumor, esta parte de aquí en medio es la hoz del cerebro, que también se conoce como falx cerebri, y entonces cuando aquí se empuja mucho, pues el cerebro se va del otro lado por debajo de la hoz del cerebro y se llama hernia subfalxial. O aquí a nivel del hipocampo está presionando tanto que entonces lo avienta y lo empuja hacia abajo a través del uncus y se llama hernia uncal. El hipocampo se hernia. Y justo aquí, acuérdense que pasa el tercer nervio craneal y un dato de herniación uncal es la midriasis pupilar unilateral. Otro es cuando ya se vino por aquí abajo, pero sigue mucho aumentando la presión, hay una herniación central. Todo el cerebro se viene hacia abajo a través de la tienda del cerebrelo o transtentorial y en este caso sigue aumentando la presión, entonces las amígdalas cerebelosas se bajan hacia el canal medular, hacia el canal, aquí es el agujero occipital y aumenta tanto la presión hacia aquí abajo que esto cuando se viene comprime a nivel del bulbo y comprime el bulbo y entonces hay apnea, paro respiratorio, paro cardíaco y muerte. Estos son algunos de los múltiples alteraciones moleculares que se han encontrado en algunos gliomas y hasta donde se trata de tener ya o de donde se está buscando un tratamiento como muy dirigido hacia todas estas mutaciones de lesiones, etc. Tiene un astrocito uno bien grandote. En algunos casos tenemos marcadores tumorales, por ejemplo, cuando en el oligodendroglioma hay una codeleción del brazo corto del cromosoma 1 y del brazo largo del cromosoma 1 y del brazo corto del 19, tienen mejor respuesta a quimioterapia. O cuando hay una metilación de la metilguanin metiltransferasa o una mutación IDH, también. Esto no se trata de que lo vean, pero también son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el manejo de los meningiomas. Al final todos son primero cirugía y después ya se decidirá lo demás. Y por último tenemos estos que son síndromes paraneoplásicos que básicamente corresponden a manifestaciones neurológicas de neoplasias extracraneales y que no tienen que ver con o sea, no son metástasis, sino tienen que ver con todas estas manifestaciones que pueden ser a nivel de cerebro, retina, nervio periférico, médula espinal, músculos, unión neuromuscular, y que pueden presentarse antes de que se presente la neoplasia primaria o incluso un tiempo largo antes, o pueden presentarse durante el episodio de la neoplasia primaria.
Entonces, los que no presentaron, este, nada de TOAS, ni de que no hicieron presentación esta semana, el próximo martes, organícense, yo creo que unos 4 pueden presentar los síndromes paraneoplásicos, por favor. Muy bien. Y este es un algoritmo pues que ya es prácticamente todo lo que hemos dicho, pero si el paciente tiene signos clínicos de lesiones expansivas, hay que hacer un estudio de resonancia magnética. Si es positiva, tenemos que, seguir a continuar. Si es un tumor accesible, se hace la cirugía. Si es benigno, si hay resección completa, nada más hay que seguir control de imagen. Si es incompleta, hay que dar radioterapia. Si es muy profundo o no tenemos la certeza que corresponda a una neoplasia, hay que hacer una biopsia. Y en el caso de que tengamos datos clínicos de una lesión expansiva, pero la resonancia y la tomografía son negativas, o sea, salen completamente normales, pero ustedes dicen, no, pues este señor tiene algo, hay que estarlo vigilando muy de cerca clínicamente y repetir la resonancia, por ejemplo, en 4 a 6 semanas. Esta es la escala de Karnofsky, que se utiliza en por muchas disciplinas y que tiene que ver con el estado clínico y funcional de la persona. Y lo utilizan mucho los oncólogos, los radiooncólogos, y que es una escala funcional. Entonces, 100% es un paciente completamente asintomático y 10 es un paciente que ya está moribundo, en el que al proceso fatal va a ser muy rápido. Y también de acuerdo a la escala de Karnofsky se deciden algunos tratamientos cuando ya solamente, no sé, por ejemplo, aquí a lo mejor el tratamiento es únicamente paliativo, a diferencia de aquí en el que seguramente vas a hacer el manejo quirúrgico y vas a radioterapia y vas a buscar la curación total de la persona. Entonces, de los que no participaron en las ponencias de esta semana, organícense 4 para que hablen de síndromes paraneoplásicos. Me comentaba un compañero de ustedes del otro grupo que lo tienen mañana marcado como festivo y el lunes también, creo que como festivo. Entonces nos veríamos el martes para ver síndromes paraneoplásicos y el miércoles haríamos una revisión ya de todas sus calificaciones que tengo hasta el momento, de sus presentaciones, de todo. Y ya empezaríamos con el siguiente tema, ya empezaríamos el jueves. Muy bien, hasta acá, ¿tienen alguna duda? Doctora, creo que el lunes de esta semana, bueno, la semana que viene no es el marcado, sino hasta dentro de 21. Ajá, el 21. De mañana. El 21 de marzo es cuando entonces, mañana, ay Dios, a ver, entonces, mañana sí lo tienen marcado como festivo. Sí, Sí, el doctora. viernes, o sea, mañana sí lo ¿Y tenemos marcado. ese por qué? ¿No saben por qué lo tienen marcado como festivo? Es No es el que día me del moleste, pero trabajador universitario. ándale, muy bien. Pero el lunes sí hay clases. Sí, es hasta el 21, si no estoy mal. Ok. Entonces, los que presentan síndromes paraneoplásicos los presentan el lunes, por favor. Tenemos nuestra clase normal el lunes con síndromes paraneoplásicos. El martes hacemos la revisión de sus calificaciones, de todo lo que llevamos hasta ahorita.
y ya continuamos con los siguientes temas. Sí, doctora, gracias. Muy bien, bueno, pues que tengan un buen fin de semana y que descansen. Gracias igualmente. Gracias, doctora. Igualmente. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, doctora.